continuación se ilustra el cronograma planteado para la ejecución del proyecto de diseño y fabricación de prótesis de osteosíntesis distal. Se ilustran distintas fases como el estado del arte, la fase de ingeniería conceptual, la fase de ingeniería de detalle, estimación de costes y fabricación de la prótesis como tal. Cada actividad tiene asignado su responsable y a continuación se ilustra el desarrollo de las fases. A continuación, los objetivos. El objetivo general es diseñar y desarrollar una osteosíntesis funcional fabricada en material polimérico biocompatible que en caso de sobrecarga accidental de mínimo 2500 N de fuerza no falle, que sea fácil de instalación y con una mínima invasión en el paciente. El objetivo específico es realizar una búsqueda del material en aplicaciones semejantes, corroborar la selección con el software CCDUPAC, evaluar las condiciones de carga sobre la pieza y hacer una búsqueda exhaustiva de los métodos de instalación para generar una mínima invasión en el cliente. Dentro del estado del arte se definen varios aspectos como que es osteosíntesis, la cual es conocida como un tratamiento quirúrgico para estabilizar las fracturas por medio de placas y sistemas de sujeción como son tornillos y alambres para promover la cura de la fractura. Se consideran también materiales implementados como ácido poliláctico o PLA, material como el poliácido glicólico o PGA, también el copolímero de ácido láctico y glicólico PLGA y los tipos de fracturas más comunes. Además de los tratamientos para promover la curación de este tipo de fracturas, se ha encontrado que se utilizan placas como placas tipo rectas, anguladas o especiales. Estas son las más comunes para tratar las fracturas y estabilizar las mismas. Las geometrías más conocidas son la SCA95, la LSP y la tipo T, que permiten una fácil instalación y mínima invasión en el cliente. También se consideraron los procedimientos quirúrgicos más utilizados. La que nos enfocamos en la MIPO, técnica placa osteosíntesis mínimamente invasiva. En la figura se puede ilustrar los dos cortes, que son los únicos que se hacen en la cirugía para poder introducir la placa femoral distal. A continuación se ilustra el proceso de selección del material. Para el proceso de selección del material se consideraron, bajo la búsqueda del estado del arte, las distintas opciones de materiales como el PLA, el PGA, pero adicional a esto se consideró el software CCDUPAC para confirmar la selección. Nos basamos en la metodología de diagramas de Ashby, lo cual se puede deducir que nuestro modelo de simulación o de diseño se ajusta bastante al diseño de una columna con alta resistencia al fallo por compresión. Se debe maximizar la resistencia al pandeo, maximizar el módulo de Young, obviamente se minimizar el costo del material, y el material debe ser polimérico biocompatible. A continuación se ilustra el índice M, que relaciona en un gráfico de Ashby el módulo de Young versus el precio por la densidad del material, y bajo una escala logarítmica se ve que la pendiente de la recta es 2, lo cual corresponde a la relación de módulo de Young sobre el precio y la densidad, un valor óptimo para el diseño de la columna ya especificada. Ya con esto se puede ver el diagrama del Young versus precio por densidad. Se puede observar que solamente están considerados los polímeros. Vamos a establecer en la parte de los límites las condiciones que requerimos para restringir más nuestra selección. Obviamente aquí en los materiales poliméricos se consideran también las espumas, los elastómeros, los plásticos, los compuestos, todo esto es como materiales basados en polímeros, pero hay que también asegurarnos de que cumplan con biocompatibilidad médica. Obviamente todos ellos no lo cumplen, entonces vamos a establecer dentro de límites la opción de materiales biomédicos que están normalizados, y una vez aplicando este filtro le damos a aplicar y vamos a ver nuevamente nuestro gráfico, y en el gráfico podemos observar los pocos materiales que quedaron dentro del grupo de elastómeros, plásticos y compuestos como materiales candidatos a ser utilizados en aplicaciones médicas. Ahí agregamos nuestra recta
dependiente de 2, como lo había mencionado antes. Nos relaciona nos da la relación óptima de los materiales versus el módulo de Young por el precio y la densidad. Y básicamente los materiales que estén sobre la recta presentan la misma relación, así que la recta, mientras más a la izquierda del gráfico, es el material óptimo. Aquí podemos ver que el material seleccionado finalmente es el PLA con 30% de fibra de vidrio. A continuación se ilustran las propiedades del material PLA con 30% de fibra de vidrio, como densidad, propiedades mecánicas, propiedades físicas. Propiedades mecánicas son las que implementamos e introduciremos más adelante en el software de ANSYS. Estas propiedades para hacer las simulaciones que vienen al caso. A continuación se ilustran las distintas opciones consideradas a nivel conceptual, basadas principalmente en la información recolectada en el estado del arte, todo lo relacionado con las tipologías de placas, las sujeciones y el material que es el biopolímero. Se puede observar las distintas alternativas de las variantes entre sujeciones y placas. Salen 6 alternativas que posteriormente serán evaluadas bajo el método Grenoble con tal de obtener la mejor selección que se ajuste a los requerimientos. Bueno, bajo el método Grenoble, como se mencionó antes, se implementa para obtener la mejor selección a partir de unos criterios de evaluación. En la siguiente tabla se ilustra que el concepto A, o sea, la placa LSP más tornillos, obviamente con el material biocompatible, es la mejor opción, según los criterios de selección, que son la capacidad de carga, que sea mínimamente invasivo, que genere mínimo daño en el hueso, que ofrezca una excelente relación de esbeltez por su geometría, facilidad de instalación, peso de la prótesis y recuperación, sea lo mejor para el cliente. Se asignan unos pesos a cada criterio. En base a esto, se obtiene que la mejor solución es, nuevamente como ya se mencionó, el concepto A. Y a continuación se ilustra el modelamiento de la pieza por medio del software SolidWorks. Partimos de las imágenes, tanto frontal como lateral izquierda, de un fémur ya existente. Lo tomamos inicialmente para poder recrear las curvas guías con el fin de hacer una prótesis que se ajuste lo más acertado posible a la geometría superficial del fémur. Entonces, como podemos ver en la imagen, están perpendiculares tanto la vista frontal como la lateral. Se ilustra el croquis o los croquis que se realizaron con tal de definir las curvas por medio de splines o líneas curvas. También planos auxiliares con el fin de definir de manera más detallada el perfil o las líneas curvas a seguir. A partir de las líneas curvas definidas por los planos y geometrías auxiliares y asistentes, se define una superficie y procedemos a partir de una superficie base a recrear un croquis basándonos en una geometría ya existente comercial, basados en el estado del arte, para poder proyectar este croquis sobre la superficie ya recreada y poder finalmente obtener lo más acertado a las prótesis ya existentes, que se ajuste al prototipo seleccionado por medio del método Grenoble y poderlo refinar como podemos observarlo posteriormente. También se puede observar en detalle la geometría obtenida por medio de esta metodología en SolidWorks. A continuación se ilustra el proceso de simulación por elementos finitos utilizando el software ANSYS. Las propiedades de los materiales fueron introducidas en el software de ANSYS. Se puede observar que el PLA se le introdujo el material, las propiedades del material como la densidad y las propiedades mecánicas en general. Entramos a evaluar los resultados obtenidos para la pieza obtenida por medio de SolidWorks. Se puede apreciar el sólido. Se importa la pieza después de haber guardado la librería de SolidWorks. Se importa por medio de ANSYS. Se ilustra la malla. Puede ver que el tamaño es de 2.5 milímetros
El elemento tiene general 16.707 elementos, 27.180 nodos. Las condiciones de frontera básicamente son un soporte fijo en la parte de los tornillos que van atornillados o sujetos a la parte de la fractura distal. La consideramos como soporte fijo. Lo siguiente son las condiciones de carga, que son 2500 newtons, que consideramos como carga máxima en la que será sometida la pieza, pero son 2500 newtons distribuidos en 5 puntos diferentes, o sea que serían 500 newtons por cada punto de aplicación, como se ilustran las flechas sobre el sólido de la simulación. Y también se considera un soporte sin fricción, solo para restringir el movimiento en X y Z, ya que se consideraría que la pieza está en contacto con el fémur, pero en el eje Y se puede desplazar debido al comportamiento tipo columna de la prótesis. Se puede observar en los resultados que el esfuerzo máximo 87,52 megapascales. Se puede apreciar como había una concentración de esfuerzos geométrico. Aquí se procede a suavizar, se ve cómo se suavizó la geometría para que no se presentaran concentradores geométricos de esfuerzo. Y esta vez lo simulamos como una placa, y por medio iterativo deducimos que a 11 milímetros de espesor obtenemos un esfuerzo de 43.875 megapascales como máximo en todo el cuerpo, después de haber suavizado las partes de geometría concentradora de esfuerzos. Y ya con esto podríamos decir que en la parte de los resultados el esfuerzo máximo es 43.8 megapascales, casi la mitad menos que el primer resultado con los lugares geométricos concentradores de esfuerzos. La deformación es bastante mínima, bastante aceptable, es de 0.004 milímetros. Y de lo más importante es el factor de seguridad, que para este caso, con un espesor de 11 milímetros de fémur, pues de la placa de osteosíntesis, tenemos un mínimo de 1.9 de factor de seguridad para una carga máxima de 1500 newtons. Entre las conclusiones se destaca una de ellas, que es la principal, que es el material polimérico biocompatible que mejor se presta para diseñar una prótesis con condiciones de frontera homologables al diseño de una columna suficientemente rígida con alta resistencia al pan de hoy con un alto módulo de Young. Respecto a su densidad y precios, el polímero poliácido láctico PLA con 30% de fibra de vidrio. Aún así, se propone que se haga una investigación más exhaustiva en cuanto a compatibilizantes que mejoren la interacción entre las fibras de vidrio como fibras de refuerzo respecto a la matriz polimérica como es el PLA, con tal de garantizar de que a nivel de material internamente no se generen lugares de concentraciones de esfuerzo que afecten la resistencia final de la pieza deseada.